Atento saludo, siendo las 6 de la tarde de hoy, martes 8 de julio, doy inicio al segundo encuentro sincrónico, nuestra segunda webconferencia del curso, donde se hablará un poco sobre los diferentes marcos de la investigación científica. En esta oportunidad voy a iniciar haciendo una revisión, unos comentarios sobre los resultados alcanzados en la fase 2 de la estrategia de aprendizaje relacionadas con la construcción del marco teórico, el marco referencial, el marco contextual y el marco legal. Eh, a continuación, comentaré sobre algunas recomendaciones importantes frente al marco metodológico y espero que durante el transcurso de esta presentación se pueda conectar alguno de ustedes para que podamos hablar de lo que ha sido el desarrollo de las actividades académicas hasta el momento. Recuerden que su participación en estos escenarios de comunicación sincrónica son muy importantes para el desarrollo de competencias y los resultados de aprendizaje, ya que hacen parte de una formación integral dentro de nuestra estrategia pedagógica de aprendizaje. Si no pueden conectarse, pues ustedes escuchan la grabación, pero digamos se pierde ese momento y esa oportunidad que está dispuesto para que nos encontremos en los diferentes roles que estamos adelantando como tutor, como director de curso, como estudiantes, ¿sí? Para que podamos despejar inquietudes y mantener un diálogo académico, que es lo que se pretende con la programación de este tipo de eventos. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta y se puedan conectar en la última webconferencia de nuestro curso seminario de investigación. Bien, yo les voy a ir comentando sobre los resultados, los hallazgos, digamos, que se presentaron de manera general en lo que fue la fase 2. Y ustedes van a ir leyendo la imagen que está en este slide para que por favor vamos apropiando lo que es un marco teórico. En términos generales, los trabajos cumplieron con las expectativas. Digamos, se siguió la plantilla que estaba dispuesta en la guía de actividades, pero sí hay que reforzar, hay que profundizar en algunos aspectos para mejorar en cuanto a lo que tiene que ver el proceso de investigación científica, más aún cuando nos encontramos en un nivel de especialización donde digamos que el rigor investigativo tiene que ser mucho más alto, es mucho más profundo y que tiene que ver específicamente pues con las teorías que se están adelantando, que se van publicando en eventos de divulgación científica de, de estos resultados, ¿sí? Investigativos que finalmente se convierten en una ciencia. Entonces, digamos que entre más estrictos seamos con la consulta de fuentes teóricas, pues el documento va a ser más robusto, va a tener un mayor peso argumentativo en el momento, pues, de abordar el problema que estamos estudiando, ¿sí? En pocas palabras, pues un marco teórico viene a ser todo el cuerpo o el sistema de hipótesis, teorías, todo ese enfoque conceptual al cual se acude para dar respuesta a ese problema que se identificó con anterioridad. Es como la concepción y visión teórica con la cual se estudia y analiza ese objeto de investigación. La finalidad del marco teórico es darle, entonces, al proceso investigativo un orden lógico, coordinado y coherente de las teorías, los pronósticos, las tendencias, ¿sí? Que permitan abordar más adecuadamente el problema
y pues finalmente pues integrar ese problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, relevancia, ¿sí? Entonces, para mayor explicación, vamos a mirar la siguiente diapositiva. ¿Listo? Este fue el aporte de uno de los estudiantes del seminario y nosotros identificamos que estructuralmente es correcto su aporte. ¿Listo? ¿Por qué? Miren la tabla. Hay un eje teórico, una fundamentación teórica. En este caso habla sobre la retención de clientes en una entidad financiera. Entonces, por eso es pertinente la fidelización y la lealtad. Es un tema importante. El marketing relacional, la inteligencia competitiva, métodos cualitativos y metodologías ágiles. ¿Listo? Bueno, muy bien identificados los ejes temáticos. Ahora viene la siguiente columna que nos dice hallazgos clave. Pero miren lo que pasa aquí. Solamente contamos con un autor por eje temático. ¿Listo? Uno. En este caso, nuestro proceso investigativo se estaría basando únicamente en lo que han opinado, lo que han encontrado cuatro autores o cuatro investigaciones, por así decirlo. Aquí es entonces donde yo le recalco a todos los estudiantes del seminario que este marco teórico en todos los trabajos, en todos los grupos, perdón, tiene que ser reforzado, tiene que ser mucho más robusto, más nutrido. Listo, está bien, me parece bien que identificó cuatro ejes temáticos. Podrían ser cinco, podrían ser seis, pero sí yo considero que por lo menos de 4 a 5 investigaciones se deberían relacionar por cada eje temático. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes vayan a presentar su propuesta, a desarrollar su opción de grado, su trabajo de grado, su asesor les va a decir un marco teórico se compone entre 30 y 50 referencias bibliográficas. La mayoría pues va a estar dentro del cuerpo del marco teórico. ¿Listo? Y entonces miren, nosotros aquí tendríamos 4. ¿Cuándo es 50 referencias bibliográficas mínimas? Cuando hablamos de una monografía. Si ustedes se inclinan a realizar una monografía, tengan en cuenta, son mínimo 50 referencias en el marco teórico. Si vamos a desarrollar un proyecto de investigación o un proyecto aplicado, entonces podemos manejar entre 30 y pues de 30 en adelante referencias. Eso lo que nos da es un panorama más amplio de una revisión bibliográfica o una minería de datos, que también se le reconoce, que nos va a permitir mayor claridad para mayores bases para abordar la solución al problema planteado. Y pues aquí se nutre con la última columna, brechas que sustentan el proyecto. ¿Listo? Aquí entonces nosotros empezamos a narrar ya, a describir qué encontramos, cómo se relaciona ese estudio con nuestra investigación, para qué nos sirve, cuáles fueron los hallazgos más relevantes, cuál fue lo más importante que se encontró en ese estudio. ¿Listo? Entonces, miren, esta es una forma, digamos, muy sistemática para presentar la información, pero es muy superficial. ¿Listo? Y más aún, como les digo, en el nivel de especialización, esto se tiene que profundizar. Entonces, ténganlo en cuenta, pues este periodo es muy corto, ya para cuando vayan a hacer su trabajo de grado, manejar mínimo 30 referencias bibliográficas en el marco teórico, o si van a hacer una monografía, lo mínimo son 50 referencias. En el marco contextual, yo les comentaba en la webconferencia anterior, nuestra primera webconferencia, que el marco contextual debería ser como una carta de navegación para las personas que no conocemos el objeto de estudio. ¿Listo? O sea, tendría que ser tan detallado, tendría que haberse descrito con tal propiedad
que nosotros asumamos y reconozcamos qué es lo que está pasando en ese escenario geográfico, en ese periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces miren este esquema que les estoy presentando aquí. Los componentes de un marco conceptual, lo primero que nos deben dar es una ubicación geográfica. Pues en algunos casos, en algunos informes que ustedes presentaron, se hace, lo reconozco. Hay que delimitar muy bien el periodo de tiempo donde lo que estamos estudiando. Y miren esto, es importante, hay que relacionar características de tipo social, económico, cultural, político, ¿listo? Que, digamos, conforman un marco axiológico para esa organización objeto de estudio. Entonces, tienen que informar tan bien, tienen que transmitir con tal profundidad esta información de que las personas que estamos leyendo y que no conocemos ese objeto de investigación, que no conocemos ese lugar, esa empresa, esa organización, con la información que ustedes nos dan, nos hagamos una visión general, pero contundente de lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo. Aquí está lo que se colocó en un ejercicio, en un marco conceptual. ¿Listo? Para que lo comprendamos mejor, se trata de la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, de analítica de datos, para apoyar en los procesos de retención y permanencia en la UNAD. ¿Listo? Digamos, ese es el tema de esta investigación. Pero miren que en 3 párrafos muy sucintos presentaron el marco conceptual. Además, que les recomiendo que ya en el nivel pues de que nos encontramos de especialización, hay que cuidar la ortografía también. ¿Listo? Ahí hay algunos errores de ortografía que ya ustedes los van a detectar en el momento en que lean este contenido. Pero bueno, como les decía, el marco contextual debe ubicarme. En este caso, miren, dice, la UNAD dice siendo una institución pública de educación superior fundada en 1982, centrada en educación virtual con tecnologías de la información y comunicación, brindando cobertura a nivel nacional. Digamos, eso es muy poquito sobre lo que es el origen de la UNAD, si vamos a hablar de orígenes. ¿Listo? Yo lo que hubiera hecho es hablar de la UNAD en su situación real presente. ¿Listo? Porque imagínense, la UNAD ha pasado por 5 escenarios, porque estamos ya en una versión 5.0 de la UNAD. Desde 1982 ha pasado por 5 escenarios. O sea, todo eso sería un solo trabajo de investigación. ¿Listo? Una monografía, por ejemplo. Entonces, yo como investigador tendría que centrarme en la problemática que se está enfrentando en este momento frente a retención y permanencia. Y entonces, bueno, el siguiente párrafo, ahí está el error de ortografía, y se ha diseñado herramientas y estrategias que van orientadas a fortalecer la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes. Esto como el programa PIGP, buscando identificar de forma rápida los factores de riesgo que inciden en la deserción estudiantil y proponer un mejor acompañamiento académico. ¿Listo? Hasta ahí solamente me dice una acción. Y pues bueno, tendría que traer aquí también en el marco contextual qué es lo que está pasando con el problema. ¿Listo? El problema que se lo describió al inicio. Aquí debemos traer también alguna descripción de esa situación problemática para ubicarme a mí qué es lo que está pasando. Entonces, con esto yo entiendo que pues llega muchos estudiantes, pero que no se están graduando. ¿Listo? O que digamos que la permanencia es muy alta. Bueno, ahí me queda la inquietud, el vacío. Pero aquí miren, solamente está hablando de una herramienta y la universidad tiene muchísimas herramientas para trabajar la para la retención y permanencia estudiantil. Sigamos leyendo. Dice, su desafío actual es la segmentación y dispersión de los datos con la limitada capacidad analítica de los sistemas actuales, lo que afecta una gestión productiva de los datos confiables, por lo cual la implementación del Business Intelligence es una herramienta para fortalecer la toma de decisiones para la retención y permanencia estudiantil. De acuerdo,
no digo que la implementación de Business Intelligence vaya a aportar a la retención y permanencia. Lo que no es cierto es que digamos que la universidad no cuente con una capacidad analítica de sistemas para hacerle el seguimiento y el monitoreo a esta situación. Porque, miren, hay una vicerrectoría en la universidad, conocida como la BISAE, que se encarga de hacerle seguimiento a aspirantes, estudiantes, monitores, egresados, trabaja con bienestar y además de eso, trabaja aseguramiento de la calidad. Todo esto es un sistema robusto que la universidad tiene para brindarle a nuestros estudiantes un sinnúmero de beneficios durante su proceso formativo. Entonces, aquí entra, por ejemplo, el sistema de atención e información SAI, ¿listo? El que ustedes lo tienen en su campus virtual. Y si nosotros entramos a ese sistema, encontramos la información de todos nuestros estudiantes, como les decía en la primera webconferencia, cuándo ingresaron, desde dónde ingresaron, cuánto tiempo mantuvieron en el campus virtual, dónde hicieron clic, cuál fue su ruta. Sí, tenemos un sistema robusto de información para hacerle seguimiento. Sin embargo, hay algo que sí, pues está fallando en la universidad porque de muchos estudiantes que ingresan en los primeros periodos, no todos culminan con su proceso de formación, ¿sí? Ahí, digamos, es el objeto de estudio, la razón de ser de la investigación. Pero miren que le faltó muchísimo a ese marco contextual para nosotros. Yo lo hablo porque conozco la universidad, la conozco hace 20 años, ¿listo? Pero si este trabajo lo va a leer una persona que no es de la universidad, pues va a decir, no, pues la universidad no está haciendo mayor esfuerzo en cuanto a acciones de retención y permanencia. Entonces, miren la importancia de dar a conocer muy bien ese marco contextual. ¿Listo? Para que tengamos más bases de conocimiento y a la organización y la razón de ser de ese problema de investigación. Bien, vamos a continuar con nuestro marco metodológico. Como estoy compartiendo pantalla, no sé si alguien habrá ingresado. Déjenme ver. No. Ah, sí. Diana. Bueno, no tenemos aún participantes. Entonces, continuamos. Continuamos con nuestro marco metodológico, que es lo que nos está solicitando en la fase 3. Primero que todo, nos dice el marco metodológico, toda investigación debe establecer cuál es su enfoque. ¿Listo? El enfoque de investigación es lo primero que nosotros entramos a definir dentro del marco metodológico. Y puede ser de tres tipos. Puede ser un enfoque cualitativo, puede ser cuantitativo o puede ser un estudio, una investigación con un enfoque mixto. ¿Listo? ¿De qué depende? Depende mucho de la finalidad del proceso investigativo. Entonces, un proceso cualitativo, como estamos viendo en la imagen, dice es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque se basa mucho en las apreciaciones personales del investigador, ¿correcto? Dice, explora significados y perspectivas individuales en profundidad. Entonces, este tipo de estudios de enfoques cualitativos aplican mucho para investigaciones de tipo psicológico, por ejemplo, donde nosotros no podemos entrar a abordar un objeto amplio de investigación, sino que toca personalizarlo muy bien. ¿Listo? Entonces, se hacen entrevistas, por ejemplo, se hace observación, ¿listo? Se hace un diario de campo, se hace un portafolio. Vamos, esos son los instrumentos de recolección de la información en un estudio cualitativo. No pasa, por ejemplo, esto en un enfoque cuantitativo.
que tiene que ver más con la medición de datos numéricos para encontrar relaciones causa-efecto. Es decir, en un enfoque de investigación cuantitativo, se hace uso de herramientas matemáticas cuantitativas para abordar el objeto de investigación y soportar soportar la discusión, porque entramos a hablar ya de porcentajes de probabilidad, porcentajes de ocurrencia, eh, niveles de tendencia, distribución histórica, digamos, trabajamos aspectos correlacionales entre variables. ¿Listo? Digamos, eso le da mucha fuerza a un estudio que trata de hacer un enfoque más general, más global. ¿Listo? No es tan personalizado como de pronto se daría en un estudio cualitativo. Sí, necesitamos cuantificar muy bien cada uno de los instrumentos, identificar la población, cuántas personas, ¿listo? Sobre todo en marketing digital y en mercadeo, los estudios son en su mayoría cuantitativos, ¿listo? Porque nosotros estamos estudiando tendencias de comportamiento. ¿Y cómo identificamos tendencias de comportamiento? A través de la aplicación de algoritmos, ¿sí? De modelos matemáticos que nos permiten predecir el comportamiento de un objeto de estudio. ¿Listo? Pero también hay estudios mixtos, que dice pues que es cuantitativo y cualitativo para una comprensión más completa. En algunos casos del marketing, como el marketing ha avanzado en sus diferentes escenarios evolutivos, como ustedes ya bien lo conocen, en algunos casos aplica un enfoque mixto, porque debemos identificar, caracterizar, se llama, caracterizar muy bien a nuestro cliente y muchas veces eso exige que hagamos casi un estudio personalizado. Entonces, digamos, ahí necesitamos hacerlo mixto, porque tenemos que referirnos puntualmente a el comportamiento de un grupo de personas, de un segmento, de un microsegmento específico, para poder tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, para concluir la parte del enfoque, nos vamos a inclinar por un enfoque cuantitativo. Y en algunos casos podría ser con un enfoque mixto, argumentando por qué se requiere también aplicar estrategias de tipo cualitativo en nuestro estudio. ¿Listo? Una vez identificamos el enfoque de investigación, entramos a definir el tipo de investigación. Hay muchas clasificaciones de la investigación. ¿Listo? Aquí entonces vamos a hablar un poco de la clasificación sobre su alcance y algo que les había comentado en la web conferencia anterior. Para el caso del seminario vamos a identificar, a manejar estos 4 tipos de investigación, que es la exploratoria, la correlacional, la descriptiva y la explicativa. Para nuestro caso, ¿listo? Para que ustedes lo tengan claro, nuestra investigación en mercadeo, por lo general, son investigaciones de tipo descriptivo. ¿Por qué? Si observamos la imagen, ¿listo? Lo primero que nos ofrece es una descripción detallada del tema de estudio. ¿Listo? Nosotros no vamos a proponer algo nuevo, ¿sí? Simplemente partimos de una situación problemática, no, revisamos el fundamento teórico, por eso el segundo paso dice la recolección de datos. Se hacen muchos instrumentos para poder nosotros tener insumos, para poder nosotros tener datos, y esos datos finalmente a través de un análisis estadístico lo transformamos en información. ¿Listo? Entonces, vamos organizando nuestro marco metodológico, enfoque cuantitativo, tipo de investigación descriptivo. ¿Listo? Continuamos finalizando ya el método de investigación. El método de investigación puede ser de 2 tipos: inductivo
o deductivo. ¿Listo? Nosotros observamos la gráfica, la tabla. El método inductivo va de lo particular a lo general. Y el método deductivo va de lo general a lo particular. ¿Listo? Entonces, nosotros no podríamos generalizar muchas veces la información. Hagámoslo con un ejemplo. Si yo observo 3 aves, 3 cuervos, ¿listo? Y los 3 cuervos son de color negro. Entonces, yo puedo concluir que todos los cuervos son negros. Eso sería el enfoque desde un método inductivo. ¿Listo? La dirección del racionamiento. En este caso, el método deductivo es al contrario. Tenemos que abordar una población completa para llegar a la conclusión. Entonces, identificamos cuántos cuervos hay en una zona geográfica, cuántos podríamos revisar, cuántos podríamos monitorear y entonces podemos concluir si todos los cuervos son negros o no. Por eso viene el siguiente eje relacional, que es el tipo de conclusiones. En el método inductivo dice son probabilísticas. ¿Qué quiere decir? Que no siempre pueden ser ciertas. ¿Listo? Porque es lo que nosotros estamos infiriendo. Pero en el método deductivo hablamos de conclusiones ya validadas, es decir, una hipótesis confirmada con el proceso investigativo. Por eso hablamos de un método deductivo donde nosotros, a través de una serie de etapas, validamos esas hipótesis que se han formulado al inicio de la investigación y con las conclusiones le estamos corroborando, pues si es cierta o es una hipótesis nula. ¿Listo? El enfoque de la investigación, por lo general, cuando hablamos de estudios cualitativos, ¿listo? El método va a ser inductivo. Pero si hablamos de un estudio cuantitativo, de un enfoque cuantitativo, por lo general, nuestro método debe ser deductivo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces, finalmente, vamos a hacer un trabajo investigativo para el caso del marketing, que hacemos parte de las ciencias administrativas. Va a ser un estudio con enfoque cuantitativo, va a ser un tipo de estudio descriptivo y con un método de investigación deductivo. ¿Listo? Para que no nos confundamos con esa parte del diseño metodológico, porque el tiempo, pues en este periodo es muy corto. Ustedes ya pueden entrar a estudiar con mayor profundidad revisando cada una de las fuentes bibliográficas, aunque cuentan en cada unidad, ¿sí? Para cada actividad, en cada guía, y pueden sacar entonces sus comparaciones y llegar a sus conclusiones. ¿Listo? Si hubiéramos contado con participantes, por ejemplo, aquí hubiéramos hecho alguna reflexión, pero miremos, no, todavía no contamos con respuesta. Bien, espero que puedan escuchar la grabación para que se apoyen en la realización de su trabajo. ¿Listo? Lo he tratado de hacer así muy dinámico porque ya nos quedan prácticamente esta semana. Es solamente esta semana para que ustedes hagan este trabajo. Entonces espero que escuchen la grabación. Continuamos entonces con la identificación de la población y la muestra. Como veníamos hablando, o sea, no podemos llegar a abordar el total, el 100% de una población. Cuando nosotros decimos que no vamos a ir a establecer una muestra, quiere decir que vamos a hacer un censo. Censo es llegarle a cada uno de los individuos de una población para obtener información. Los censos son, digamos, complicados en ciertos momentos por el nivel de costo y el desgaste que puede representar para obtener la información, aunque son muy útiles porque se abarca la totalidad de la población. Es por eso que el DANE, por ejemplo,
hace los censos para que toda la población esté caracterizada y se puedan tomar decisiones. En nuestro caso, pues no podemos llegar a toda una población, entonces establecemos una muestra, ¿listo? Una muestra que debe ser representativa. Entonces, por eso nosotros primero lo que hacemos es tratar de agrupar ese mercado global en segmentos de mercado, grupos de personas con características homogéneas a las cuales nosotros les podemos llegar, ¿sí? Para obtener información. Entonces, apreciados estudiantes, por favor, para la población, ustedes van a identificar, como lo miramos en la diapositiva del marco contextual, identifiquen un escenario geográfico, primero, identifiquen las características de esa persona, de esa población, ¿listo? Y luego entonces entramos a hacer el cálculo de la muestra. Para hacer ese cálculo de la muestra, por favor, ingresen a este enlace que aparece aquí debajo de los pasos. Es una calculadora de la muestra. ¿Listo? Ustedes ingresan aquí a esta calculadora que es gratis y miren que este es el paso a paso. Primero tenemos que seleccionar el nivel de confianza. El nivel de confianza más común, como lo aparece ahí, y casi en todas las investigaciones se lo toma, es del 95%. No puede ser inferior porque, digamos, ya tendríamos un sesgo muy grande. ¿Listo? Entre el 95 y el 99%, pues sería lo ideal de manejar el nivel de confianza. Luego nos dice un margen de error. Se coloca en la calculadora, bueno, sin signo de porcentaje, pero ese margen de error nos dice que no toda la información a la que podemos acceder es cierta o que las personas encuestadas que nos van a responder con la verdad. ¿Listo? Entonces nosotros lo que hacemos es manejar un escenario optimista y decimos que solamente el 5% de la información puede estar equivocada. ¿Listo? Se maneja entre un 5 y un 9% dependiendo del tamaño de la población. Si la población es muy grande, manejamos el 5. Incluso algunas investigaciones ya manejan el 3% de error cuando la población es muy grande. Y al contrario, si la población es muy pequeña, es muy reducida, la tenemos muy bien identificada, entonces podemos manejar un 7%, por ejemplo, en el margen de error. ¿Listo? Ustedes empiezan a manejar estos indicadores en la calculadora y van a ver cómo el tamaño de la muestra les empieza a variar. ¿Listo? Y aquí, bueno, para el caso de un ejemplo, vamos identificando 95% nivel de confianza, 5% margen de error, población 1000 personas, listo. Y damos clic en calcular la muestra. Y el sistema, esta calculadora, nos da el número de encuestas a desarrollar para nuestro trabajo investigativo. Pero también es bueno saber cómo se obtiene, cuál es la fórmula. Y entonces aquí tenemos la fórmula. N minúscula es la tamaño de la muestra. Se representa con el tamaño de la muestra. ¿Listo? Z es el nivel de confianza. E es la probabilidad de éxito o la probabilidad de tener confianza, digamos, en el estudio. La E es el margen de error. ¿Listo? Entonces, reemplazamos en la fórmula con el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, la muestra n es igual a 1.96. Ese 1.96 es la desviación estándar. ¿Listo? Se calcula que el 95% de confianza equivale a 1.96. ¿Listo? Lo elevamos al cuadrado. Y miren aquí la fórmula 0.5 por 0.5. Siempre se asume, por lo general, se asume
que hay un 50% de éxito y un 50% de fracaso. Por eso es como cuando nosotros lanzamos una moneda al aire, 50% de que pues caiga cara y un 50% de caer sello. ¿Listo? Entonces, P en este caso es 0.5, ¿listo? Y 1, entre paréntesis, 1 menos P, porque sería la diferencia, ¿correcto? Del 100%. En este caso, por ejemplo, supongamos que no sea que P sea el 5%, sino que digamos que sea el 4%. Entonces, Q sería, o el 1 menos P sería 0.6. ¿Listo? Y el margen de error es el 5%, que equivale a 0.05 al cuadrado. Resolvemos, despejamos, listo, y obtenemos el tamaño de nuestra muestra. Este quiere decir el número de personas de nuestra muestra a la que tendríamos que llegar. Esta es la fórmula, entonces, muy puntual para llegar a identificar nuestra muestra en la investigación. Finalmente nos dice presente los resultados, la guía de actividades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que aplicar un instrumento, o sea, tenemos que llegarle a diseñar un instrumento que puede ser entrevista, encuesta o contacto, que sería en este caso observación o experimentación. Entonces, con todo lo que hemos hablado, lo que les he expuesto, ya sabemos que tenemos que hacer una encuesta. ¿Listo? A las personas se les hace una encuesta. ¿Listo? Tienen que desarrollar un instrumento de recolección de la información y aplicarla a esa muestra que acabamos de calcular, ¿listo? Para nosotros empezar a interpretar la información. Entonces, como dice ahí, presentación de los resultados. Se utilizan tablas, gráficos, para presentar de manera cuantitativa qué fue lo que se obtuvo, ¿listo? Pero el gráfico es solamente un instrumento de apoyo para interpretar esa información. Entonces, ustedes lo que entran es a analizar esos resultados, esos gráficos, ese nivel de respuesta, ¿listo? Y tiene que estar relacionado entonces con las hipótesis que nos estamos planteando en nuestro trabajo de investigación, para finalmente llegar a la discusión y las conclusiones. Pero miren, de ahí la importancia entonces de trabajar un método deductivo, porque nosotros vamos a discutir los resultados y vamos a decir que son ciertos, porque lo soporta todo el método científico que acabamos de estudiar. A ver, les cuento. También en la fase 3 nos pide que descarguemos los formatos de la propuesta de investigación. ¿Listo? Cuando ustedes decidan optar por el trabajo de grado, ¿listo? Recuerden que tenemos esas tres opciones. Puede ser proyecto de investigación, que es lo que estamos trabajando en el seminario. Puede ser proyecto aplicado, que tiene unas diferencias sutiles, porque ya es, digamos, como la implementación para un objeto de estudio puntual. O puede ser una monografía. ¿Listo? Las tres opciones de grado antes se manejaban con formatos de calidad, como ustedes pueden observar aquí en el enlace, el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la UNAD. ¿Listo? Ahí encuentran todos los formatos de calidad eh, desarrollados por la universidad y que están disponibles para toda la comunidad académica. Sin embargo, aquí es importante resaltar que ya casi no se están manejando estos formatos. Listo, mire, esta versión es del 2019 y es la que yo bajé hoy del sistema. ¿Por qué? Porque ya la universidad está trabajando un módulo en plataforma para el trabajo de formular y de presentar las propuestas de trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, revisen por favor este formato
pero este no lo vamos a utilizar porque, digamos, para efectos de nuestro ejercicio académico en el seminario, lo que necesitamos es el desarrollo de los marcos referenciales, el marco teórico, conceptual, contextual, legal, ahora el marco metodológico, ¿listo? Y este formato no lo tiene, ¿listo? Entonces, simplemente para que ustedes lo descarguen, lo revisen, se familiaricen cómo se presenta una propuesta, ¿listo? Pero esto se lo va a trabajar ya a través del módulo que tiene la universidad. Bien, hemos llegado entonces a al final de nuestra presentación. Esperaba contar con la participación de ustedes. Miremos. No, sigo solo contra el mundo. Espero que en el transcurso de estos días ustedes puedan escuchar esta grabación para fortalecer sus informes. Veo que en algunos grupos no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, eso es muy importante. Y es complicado que en un grupo, por ejemplo, de 4 personas, cada uno trabaje una propuesta por su lado. ¿Listo? Eso no es así. Porque a veces yo veo aportes en el foro y veo 4 entregas en el entorno de evaluación, entonces yo digo, ¿cuál es la entrega que tengo que revisar? ¿Listo? Entonces, por favor, en el foro, ustedes me dicen, la persona encargada de subir el trabajo, me comenta en el foro que me confirma que ya subió el trabajo y ese es el informe que yo voy a revisar como trabajo del grupo. Entonces, por favor, desarrollemos estos trabajos de manera colaborativa, como lo solicita la estrategia de aprendizaje y cómo se establece en la guía de actividades. Hagámoslo de manera oportuna. Miren que ya falta poco tiempo y es mucho trabajo. La verdad es mucho trabajo porque perfectamente en elaborar un marco teórico ustedes se pueden demorar un mes. En trabajar el instrumento en el marco metodológico, en desarrollar un instrumento, aplicarlo y obtener información, perfectamente se pueden ir 2 meses. Entonces, por favor, asumamos esto con mucha responsabilidad para que al final del ejercicio, digamos, sí logramos alcanzar unos resultados de aprendizaje que se plantearon inicialmente en los documentos rectores y que finalmente pues a ustedes les sirva de avance ya para la construcción de su trabajo de grado. Bien, agradezco, les agradezco la atención y espero que para nuestra próxima webconferencia pues podamos conectarnos. No sé si de pronto fue por el horario, por asuntos laborales. Quedo atento a que por favor me comenten si no les es favorable el horario, pues para el último ejercicio de encuentro sincrónico lo proyectemos en otro horario. Muchas gracias, apreciados estudiantes, y hasta una próxima oportunidad.